Este es el único canal en español dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Bienvenidos. Hoy les hablaré sobre el conocido castillo de Ludlow, una fortificación medieval hoy día en ruinas en la ciudad del mismo nombre en el condado inglés de Shropshire, situada sobre un promontorio que domina el río Teme. El asiento principal de importantes familias de caballeros medievales, el castillo de Ludlow fue elegido sede del Consejo en las Marcas de Gales, actuando efectivamente como la capital de Gales, y fue ampliamente renovado a lo largo del siglo XVI. Antes de continuar, quisiera enviar mis cordiales saludos a algunos de los amigos que ven mis videos desde varias partes del mundo. Un saludo para Gustavo, de Ensenada, Baja California, en México. Otro para Adelina, quien también nos ve desde México, pero en Guadalajara, Jalisco. El tercer saludo es para Liliana, de Buenos Aires, Argentina. Y el último saludo de hoy es para Cristina Rodríguez, quien sigue este canal desde Costa Rica. Muchas gracias a ellos y también a todos los suscriptores, comentaristas y miembros del canal, ya que es gracias a ustedes que existe este proyecto. Y a continuación, la historia. ¿Qué miembros de la realeza Tudor asocias más con el castillo de Ludlow? Si eres como yo, las primeras personas que te vienen a la mente son el joven Arturo, príncipe de Gales, y su nueva esposa, Catalina de Aragón, quienes establecieron su casa principesca en ese castillo en enero de 1502. Sin embargo, este lugar también fue sede de varios eventos, entre ellos la conocida estancia de la entonces princesa María, la hija mayor de Enrique VIII, en el año 1525, periodo durante el cual ocupó el puesto como jefa del Consejo de las Marcas, el cual, como ya se ha dicho, tenía su sede en el castillo de Ludlow. Para ese año, la historia había cerrado el círculo y la hija de 9 años de Catalina de Aragón, ahora heredera del trono Tudor, se hospedaba en Ludlow como parte de una gira de 19 meses como princesa de Gales. En este video, conoceremos un poco de la historia temprana del castillo, cómo se convirtió en un campo de entrenamiento para la realeza, el alojamiento real que albergó a María durante su estancia en Ludlow, y el itinerario a menudo mal entendido, o mal citado, de dicha princesa Tudor de 9 años, que pasó mucho menos tiempo en Ludlow de lo que muchos historiadores han dicho anteriormente. El castillo probablemente fue fundado por Walter de Lacy después de la conquista normanda, y fue uno de los primeros castillos de piedra construidos en Inglaterra. Situada sobre un promontorio rocoso, con vistas al río Teme, es una estructura imponente, y el eminente historiador de la arquitectura Anthony Amory la describe como posiblemente una de las mejores residencias eduardianas de Inglaterra, y por eduardiano se refiere al tiempo del rey Eduardo I. Durante la Guerra Civil del siglo XII, el castillo cambió de manos varias veces entre los de Lacy y pretendientes rivales, y además fue fortificado con una gran torre y un gran patio exterior. A mediados del siglo XIII, Ludlow pasó a manos de Geoffrey de Genneville, quien reconstruyó parte del patio interior, y el castillo participó en la Segunda Guerra de los Barones. Ludlow realmente alcanzaría su cenit bajo la propiedad del hambriento de poder Roger Mortimer, quien, habiéndose afiliado a la esposa separada de Eduardo II, Isabel de Francia, esencialmente tomó el poder en Inglaterra y se convirtió en rey en todo menos en el nombre. Ludlow fue el epicentro de su base de poder durante ese periodo, y Mortimer fue sede de la corte en dicho lugar. El castillo se convirtió en un centro semi-real con muchos banquetes, entretenimiento y una procesión de amigos e invitados. Como magnate rico, Mortimer fue responsable de ampliar el gran salón existente y el bloque de la cámara inferior en el castillo. Encargó la construcción de un extenso y palaciego segundo bloque residencial, así como la capilla de San Pedro. Aprenderemos más sobre estos apartamentos en un momento, pero basta decir ahora que, según Emery, el resultado fue crear un magnífico grupo de edificios, que eran un excelente ejemplo de su época y que su único igual era el gran salón, el conjunto residencial y de servicios añadido en el castillo de Kenilworth a finales del siglo XIV. En el siglo XV, como conde de March, un joven Eduardo Plantagenet heredó la propiedad de su padre, y así,
tras su ascenso al trono como Eduardo IV en 1461, el castillo de Ludlow pasó a ser propiedad de la corona. Cuando Eduardo envió a sus propios hijos a vivir allí, lejos del aire viciado y las maquinaciones de Londres, se sentó un precedente. Durante 3 generaciones, el castillo de Ludlow se convertiría en la sede principal del Consejo del Príncipe y más tarde del Consejo de las Marcas, a través del cual el príncipe o la princesa de Gales presidían su propia mini corte y reino. Una especie de campo de entrenamiento para príncipes. En consecuencia, el príncipe Arturo, hijo mayor de Enrique VII, residió en Ludlow con su consejo desde los 7 años. Regresó a gobernar las Marcas como príncipe de Gales con su nueva esposa, Catalina de Aragón, en enero de 1502. Por supuesto, su alegría y triunfo duraron poco cuando Arturo murió el sábado, 2 de abril del mismo año, solo unos meses después de su casamiento. Solo Dios sabe lo que Catalina estaba pensando y sintiendo cuando su séquito finalmente abandonó Ludlow y ella regresó a Londres y a un futuro incierto. Sospecho que ella no habría soñado que 24 años después, su propia hija de 9 años que tuvo con el hermano menor de su primer marido, seguiría sus pasos y tendría su propia corte en el castillo de Ludlow, como princesa de Gales. Cualquier grupo real que llegara al castillo de Ludlow, habría tenido que recorrer gradualmente la colina a través de la ciudad, a través del bullicioso mercado, sin duda abarrotado de curiosos, y luego pasar por debajo de la puerta de entrada del siglo XII. Esto constituía la entrada principal al castillo, como lo es hoy, permitiendo el acceso al vasto patio exterior. Ocupando un área de casi 4 acres y rodeado por el muro cortina del castillo, este enorme espacio albergaba establos, almacenes y talleres. Como de costumbre, el patio interior contenía los apartamentos privados del castillo. Se llegaba pasando desde el patio exterior, a través de una entrada arqueada, que estaba al lado del torreón normando original. Una vez atravesada esta segunda entrada, los alojamientos residenciales estaban justo enfrente, construidos a lo largo del muro cortina curvo. Iniciados a finales del siglo XIII y terminados en el XIV, estos edificios de alto estatus parecían palacios en su magnificencia y comprendían una serie de edificios interconectados. De izquierda a derecha se incluyen estos, un bloque solar de 3 pisos que se extendía hasta la torre normanda noroeste, una torre de armarios contigua, en el centro, un magnífico gran salón, que en 1684 se decía que era muy hermoso y, a la derecha, otro bloque residencial de 3 pisos, a veces denominado el gran bloque de la cámara o el bloque de la cámara superior. Las habitaciones principales utilizadas por los residentes de mayor estatus estaban en el piso superior del bloque solar, a las que se accedía directamente desde el gran salón adyacente por una escalera de caracol o por una escalera en la planta baja. El príncipe Arturo había ocupado estos alojamientos durante su estancia en el castillo, y podríamos suponer que la princesa María hizo lo mismo. Quizás María había oído historias de la época de su madre en Ludlow, de la propia Catalina o de su institutriz, Margaret, condesa de Salisbury, que también había acompañado a Catalina, de 15 años, a Ludlow en 1502, y uno se pregunta cómo se sentía al estar en el lugar donde su amada madre había experimentado tanta euforia como también tanta tristeza. Hoy, los apartamentos son un cascarón vacío. Los techos y los pisos han desaparecido, aunque sobrevivieron hasta el siglo XIX. Los muros de piedra expuestos, algunos cubiertos de musgo y líquenes, parecen sombríos, y es difícil entender cómo el castillo de Ludlow podría considerarse palaciego. Sin embargo, seguramente lo fue en su día. La configuración de las habitaciones en suites privadas presagiaba lo último en moda residencial para la aristocracia del período medieval. Y por eso, el viajero del tiempo de hoy debe reimaginar su esplendor, las paredes enlucidas, cubiertas con los ricos tonos de los paneles de roble finamente tallados, con costosos tapices colgados por allí, las habitaciones calentadas y cobradas vida por las llamas que danzaban en los hogares de las numerosas chimeneas abiertas. En 1525, se estaban haciendo los últimos preparativos para que la princesa María asumiera su puesto como jefa titular de un nuevo Consejo de las Marcas, un puesto que ocupó formalmente por última vez su tío Arturo,
fallecido hacía mucho tiempo. Las órdenes de Enrique VIII establecían que, el buen orden, la quietud y la tranquilidad de los países de la zona se han visto alterados y subvertidos en gran medida por la ausencia de autoridad real. Se necesitaba un nuevo consejo para reafirmar el poder real en la región. María tenía ahora 9 años, como única heredera superviviente del rey, al parecer ahora tenía edad suficiente para comenzar a prepararse para la realeza. Adquiriría una valiosa experiencia sobre cómo comportarse durante las ocasiones ceremoniales. Así, María, la más querida y única hija del rey, iría a Ludlow con un consejo y celebraría allí la corte. Pero, ¿qué pasa con la estancia de María Tudor en Ludlow? Según el itinerario de la princesa en las Marcas de Gales de 1525 a 1527, un registro provisional de W. R. B. Robinson, muchos historiadores han conjeturado erróneamente que gran parte del itinerario de la princesa María, después de que ella dejó la corte para establecerse en las Marcas, en realidad transcurrió en Ludlow. Robinson señala que este resumen se basa en gran medida en una falta de escrutinio de los registros contemporáneos, en particular el Journal of Prior Mord of Worcester, y en una datación errónea de ciertas cartas incluidas en The Letters and Papers de Enrique VIII. Esta reevaluación de los documentos nos deja con un itinerario mucho más completo y preciso, aunque todavía hay lagunas en los registros, en el que vemos a la princesa efectivamente avanzar mucho más. Entonces, ¿qué sabemos de este itinerario? Bueno, habiéndose despedido del cardenal Thomas Wolsey en su casa de Domore, en Hertfordshire, el 12 de agosto de 1525, el grupo real se trasladó a Tewkesbury vía Woburn, la abadía de Reading, la abadía de Malmesbury, la de Kingswood, el castillo de Thornbury y Gloucester. María parece haberse basado efectivamente en Tewkesbury entre septiembre y enero siguiente, a pesar de algún viaje ocasional a Worcester, donde se alojó en una mansión en el parque perteneciente a la abadía. Probablemente justo después de la Noche de Reyes de 1526, la princesa finalmente se mudó de Tewkesbury y se movió a Worcester y sus alrededores, como invitada del Prior More, hasta mediados de abril, cuando viajó a Arlebury, a unas 40 millas al este de Ludlow. La princesa finalmente llegó al castillo a principios de mayo. Sin embargo, debemos tener claro que la evidencia de la presencia de María allí es indirecta y proviene de 2 cartas enviadas por John Vesey, presidente del Consejo de la Princesa y obispo de Exeter. Estas cartas fueron enviadas a Lord Ferrers en Westminster, con instrucciones de mostrárselas al rey y a Wolsey. Este último había supervisado en gran medida la asimilación del Consejo de la Princesa. La primera de estas cartas, fechada el 3 de mayo, se refiere al peligro potencial que enfrenta María. Había preocupación por su vida ya que la peste había estallado en diversos pueblos y otros lugares. John Vesey continúa planteando su dilema de que si alguna tal infección tuviera la suerte de estar en Arlebury, ellos no tenían ningún otro lugar conveniente al que la gracia de la princesa pueda trasladarse, es decir, que si estallaba la peste en la cercana mansión de Arlebury, todos estaban arruinados, sin ningún lugar seguro donde retirarse que estuviera alejado de las multitudes y fuera adecuado para albergar a una princesa real. No hay evidencia directa de que María estuviera allí, por lo tanto, la conclusión es por inferencia y es doble. En primer lugar, en esta carta, se menciona específicamente que Margaret Pole, condesa de Salisbury e institutriz de María, estaba presente en el castillo. La hipótesis razonable, por lo tanto, es que era poco probable que la institutriz de María estuviera en otro lugar que no fuera el lado de la princesa. En segundo lugar, una de las preocupaciones era que aquellos concejales que habían estado en contacto con pretendientes, es decir, personas que viajaban desde los alrededores para rendir homenaje a María, o para hacer una petición a la joven princesa, debían mantenerse alejados de la misma, por miedo a transmitirle alguna infección. Como el consejo también estaba en el castillo de Ludlow en ese momento, esto parecería una solicitud extraña si María ya estaba alojada de manera segura en otro lugar. El deseo era proteger a la preciosa heredera al trono de los Tudor a toda costa. Se enviaron rápidamente órdenes desde Londres, a través de Wolsey, para sacar a María a un lugar sumamente conveniente, con aire limpio sobre ella. Esto siguió debidamente, con su noble gracia retirada con compañía privada en un lugar solitario, debido a la plaga. Se desconoce dónde estaba este lugar solitario,
pero la princesa Tudor permaneció alojada allí durante parte de mayo y junio. Pero, ¿cómo habría pasado María su tiempo en el castillo? Claramente, se esperaba que ella participara en ciertas ceremonias. Tal participación le enseñaría lo que se esperaba de su papel real. Fuera de esto, su religión y sus estudios debieron ocupar gran parte de su tiempo. Por supuesto, se había criado inmersa en su fe católica, y sabemos que era tan devota de su práctica religiosa como su madre. Es probable que la princesa atendiera sus devocionales diariamente. Cuando no estaba en la capilla, lo más probable era que estuviera con sus tutores o pasara tiempo con sus compañeras, aprendiendo las actividades propias de una dama real, como coser, leer, bailar y tocar instrumentos musicales. Los domingos y días festivos se llevaban a cabo oraciones y servicios en la capilla normanda de Santa María Magdalena, situada en el patio interior. Es difícil imaginar que María estuviera ausente en estas ocasiones. Curiosamente, después de este punto de la historia de María, los documentos contemporáneos sugieren que ella comenzó a regresar a través de Worcestershire y Oxfordshire, para reunirse con el rey y la reina en el antiguo Palacio de Langley, un pabellón de caza satélite del cercano Palacio de Woodstock. María pasó un mes en la corte con sus padres en gira, visitando lugares como Stony Stratford y Amt Hill. Luego, se separaron una vez más, y la princesa regresó a Worcestershire, donde pasó la Navidad y los 2 meses siguientes en Bewdley, probablemente en la mansión Tudor llamada Tekenhill House. A finales de febrero de 1527, María había regresado a Londres. El rey la había llamado para presentarla a los embajadores franceses, para negociar allí su compromiso con Francisco I. Sin embargo, el clima político estaba cambiando rápidamente y no en beneficio de María. Cuando la princesa partió hacia Ludlow en el verano de 1525, no podía imaginar cómo su mundo estaba a punto de ser destrozado por el gran asunto del rey. Sin embargo, cuando regresó, es probable que su padre ya estuviera perdidamente enamorado de Ana Bolena. La mayoría de los historiadores fechan el comienzo de este romance en 1526 o 1527. En la búsqueda de un hijo legítimo, la propia legitimidad de María pronto quedaría en duda. A principios de 1528, el consejo se disolvió temporalmente, pero ella nunca más presidiría como princesa de Gales los dominios de su padre en las Marcas. El amplio papel del consejo se reforzó en la legislación de 1534, y su propósito se desarrolló con más detalle en el Acta de Unión de 1543. Algunos presidentes, como el obispo Roland Lee, utilizaron ampliamente sus poderes más severos para ejecutar a criminales locales, pero los presidentes posteriores prefirieron castigar con la picota, los azotes o el encarcelamiento en el castillo. La propia Gran Cámara se utilizó como sala de reuniones del Consejo. El establecimiento del Consejo en el castillo de Ludlow le dio una nueva vida, durante un periodo en el que muchas fortificaciones similares estaban cayendo en decadencia. En la década de 1530, el castillo necesitaba una renovación considerable. Rowland Lee comenzó a trabajar en 1534 y pidió dinero prestado para hacerlo, pero Sir Thomas Angleford se quejó al año siguiente de que el castillo aún no era apto para ser habitado. El obispo reparó los tejados del castillo, probablemente utilizando plomo del disuelto convento carmelita de la ciudad y utilizando las multas impuestas y los bienes confiscados por el tribunal. Más tarde afirmó que el trabajo en el castillo habría costado alrededor de 500 libras, $500,000 hoy, si la corona hubiera tenido que pagarlo todo directamente. La portería y la prisión se construyeron en el patio exterior hacia 1552. Mientras que los bosques alrededor del castillo fueron talados gradualmente durante el siglo XVI. Isabel I, influenciada por su favorito real, Robert Dudley, nombró a Sir Henry Sidney presidente del Consejo en 1560 y fijó su residencia en el castillo de Ludlow. Henry era un entusiasta anticuario interesado en la caballería y utilizó su puesto para restaurar gran parte del castillo en un estilo perpendicular tardío. Amplió el castillo construyendo apartamentos familiares entre el Gran Salón y la Torre de Mortimer y utilizó los antiguos apartamentos reales como ala de invitados, iniciando la tradición de decorar el Gran Salón con los escudos de armas de los funcionarios del Consejo.
Se acristalaron las ventanas más grandes del castillo, se instaló un reloj y se instaló agua por tuberías hasta el castillo. Las instalaciones judiciales se mejoraron con un nuevo palacio de justicia reconvertido a partir de la capilla del siglo XIV, instalaciones para prisioneros e instalaciones de almacenamiento para los registros judiciales, y la torre de Mortimer en el patio exterior se convirtió en un depósito de registros. La restauración fue en general comprensiva y, aunque incluyó una fuente, una cancha de tenis real, paseos y una plataforma de observación, fue una renovación menos efímera que la vista en otras restauraciones de castillos de la época. En el siglo XVII, el castillo estaba lujosamente decorado y albergaba eventos culturales como la primera representación de la Máscara Comus de John Milton. El castillo de Ludlow estuvo en manos de los realistas durante la Guerra Civil Inglesa de la década de 1640 hasta que fue asediado y tomado por un ejército parlamentario en 1646. El contenido del castillo se vendió y se mantuvo allí una guarnición durante gran parte del interregno. Con la restauración de 1660 se restableció el Consejo de las Marcas y se reparó el castillo, pero Ludlow nunca se recuperó de los años de la Guerra Civil, y cuando el Consejo fue finalmente abolido en 1689, el castillo cayó en el abandono. Henry, el primer conde de Powys, arrendó la propiedad a la corona en 1772 y diseñó extensamente las ruinas, mientras que su cuñado, Edward, primer conde de Powys por la tercera creación del condado, compró el castillo directamente en 1811. Se construyó una mansión en el patio exterior, pero el resto del castillo permaneció prácticamente intacto, lo que atrajo a un número cada vez mayor de visitantes y se convirtió en un lugar popular para los artistas. Después de 1900, el castillo de Ludlow fue limpiado de vegetación y, a lo largo del siglo, fue reparado en profundidad por el llamado Powys Estate y organismos gubernamentales. En el siglo XXI todavía es propiedad del conde de Powys y funciona como atracción turística. La atmósfera de Ludlow es verdaderamente evocadora. Mirando desde los pisos superiores de la fortaleza hacia Gales, donde los ingleses luchaban constantemente para mantener su conquista, puedes imaginar lo estresante que era la vida de los señores fronterizos, ya que nunca estaban seguros de cuándo los sonidos de los caballos en la noche podrían presagiar una renovación de la lucha. El área alrededor de Ludlow está repleta de historia, salpicada de las poderosas fortalezas de las familias de Lacy, Mortimer y Grey. El campo resonó con el sonido de la guerra durante casi 500 años. Finalmente, solamente las antiguas ruinas del castillo fueron testigo y pueden decirnos si efectivamente la princesa española Catalina de Aragón consumó, o no, su matrimonio con el primer Tudor príncipe de Gales. Dos pasajes del Levítico, que se refieren a la toma de la esposa de un hermano, dieron a Enrique motivos para creer, con sinceridad, que Dios lo estaba castigando por casarse con Catalina. Su argumento se basaba en su creencia de que ella no era virgen cuando se casaron. La propia Catalina sostuvo que era virgo intacta y se opuso activamente a la teoría de Enrique. Su firmeza hizo que a Enrique le resultara frustrantemente difícil convencer a otros de su lógica. Las infructuosas negociaciones para conseguir la anulación del matrimonio por parte del Papa Clemente VII finalmente llevaron a Enrique a tomar la trascendental decisión de romper con la Iglesia en Roma. Catalina y Arturo Tudor habían estado casados durante 6 meses, la mayor parte de cuyo tiempo lo pasaron en el castillo de Ludlow. ¿Es posible que no hubieran tenido relaciones sexuales durante ese tiempo? ¿Habría puesto en peligro su alma la piadosa Catalina manteniendo una mentira incluso en su lecho de muerte? Si tan solo los muros en ruinas del castillo de Ludlow pudieran hablar, podrían contarnos lo que realmente sucedió en el dormitorio del príncipe. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre el impresionante castillo medieval de Ludlow en la frontera con Gales. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales siempre leo y agradezco. Háganme saber qué les ha parecido este material y si conocían algo de lo que en él se expone.
No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.